en la que vamos a hablar de la tormenta rítmica, que como sabéis es una patología afortunadamente no muy frecuente, pero con una alta morbimortalidad y que bueno, pues nos genera bastante preocupación cuando nos toca tratar a un paciente de estas características. Yo me llamo Anel Orriaga, trabajo en la unidad coronaria de Basurto. Mi compañero Fernando Díaz es residente de cuarto año, va a presentar un caso clínico en el que nos vamos a apoyar para repasar los puntos más importantes y las dudas más habituales usando como base el documento de la Sociedad Europea de Cardiología del Consenso La Tormenta Rítmica del 2024 y nos acompañan como expertos Jaume Francisco, de la Unidad de Arritmias del Hospital Valdebrón, y Alfredo Barrio, de la Unidad de Críticos del Hospital de Salamanca, que bueno, pues aclararán las dudas más difíciles, que seguro que todos tendremos las mismas dudas, y aportarán su experiencia. Yo creo que con esto podemos empezar. Fernando, cuando Vale. quieras. No se ve, ¿no? ¿No se mueve? No. Ahora. Vale, pues vamos a presentar a nuestro protagonista en el día de hoy, que es un varón de 50 años, es fumador de un paquete al día y que como factores de riesgo cardiovasculares era hipertenso y dislipémico. Su andadura cardiológica comienza en 1990, en donde presenta un infarto agudo de miocardio anterior extenso que se revasculariza mediante fibrinolisis. En ese ingreso no se realiza un cateterismo coronario y de los informes aquellos que rescatamos, pues bueno, constaba al alto un ecocardiograma en donde ya figuraba una FEBI moderada severamente deprimida a expensas de una quinesia apical que se extendía a los segmentos medios de septo y cara anterior. En noviembre de 2001, el paciente consulta por palpitaciones y dolor precordial de 4 horas de evolución, en donde se evidencia una taquicardia ventricular con morfología de bloqueo de rama izquierda y eje superior izquierdo, que finalmente pues bueno, se termina por cardiovertir. En ese ingreso se amplía el estudio, en donde bueno, se completa con un ecocardiograma en donde ya se disponemos de imágenes de aquel entonces, en donde bueno, se evidenciaba esa FEBI severamente deprimida a expensas de los territorios que habíamos mencionado anteriormente, y aquí en este caso sí que se completa el estudio con un cateterismo coronario en donde ya se presentaba un tronco común normal, una descendente anterior ocluida hasta el origen de la primera septal, con relleno de los tercios medios y distales por circulación de suplencia desde la CX con una coronaria derecha sin lesiones. En este ingreso se hace un estudio electrofisiológico en donde se induce una TV que no era la clínica, muy malamente, mal tolerada hemodinámicamente, que se decide no intervenir sobre ella y se acaba implantando un DAI en prevención secundaria. Al alta se marcha a casa con bisoprolol 5 miligramos cada 12, enalapril y una estatina. Posteriormente el paciente comienza una andadura cardiológica de alto impacto con diversos episodios. En 1990, como os he dicho, debuta con el IAM. En el 2001 es cuando se implanta el DAI en prevención secundaria y luego posteriormente en el año 2009 tiene el primer episodio de descargas apropiadas del DAI, en donde en este caso sí que se decide realizar un procedimiento de ablación de TV, tanto que resulta exitoso, aunque con una recaída precoz al mes que se decide manejar de manera conservadora con amiodarona y betabloqueantes, aunque poco después, en ese mismo año en octubre, vuelve a presentar otra vez otra TV en donde se realiza un segundo procedimiento de ablación, aunque en este caso no resulta tan exitoso, dado que ya en el informe se escribe que se induce una TV que no es clínica, que no se puede ablacionar de manera exitosa y que ya existe la sospecha de que pueda tener un origen epicárdico. A su vez, en este ingreso, y ya desde entonces, el paciente empieza a estar anticoagulado con Sintrom por evidencia de un trombo apical dentro de su aneurisma que presentaba. En ese mismo año, además en noviembre, otra vez otra TV, a expensas de la misma morfología de esa sospecha de TV de origen epicárdico, por lo que en este ingreso se hace una ablación tanto epicárdica como subendocárdica, que también resulta exitosa. Y desde entonces es manejado de manera conservadora hasta 2016, en donde presenta un último episodio de TV lenta incesante que se maneja también con fármacos antiarrítmicos. En este entonces tenía amiodarona a dosis un poco ya máximas, 200 cada 12, con bisoprolol a máximas dosis tolerables de 25 cada 24, y también por aquella época, por un episodio de tiroiditis por amiodarona tipo 2, se hace un switch desde la amiodarona a quinidina como antiarrítmico.
También en este entonces se plantea la posibilidad de hacer un trasplante cardíaco que es rechazado. Por tanto, actualmente es un varón de 77 años que tiene el antecedente de la miocardiopatía dilatada, etiología isquémica con fiebre severamente deprimida, como hemos ido repasando, y diferentes comorbilidades, como un AIT hemisférico izquierdo cardioembólico, neumopatía intersticial, en seguimiento por hematología por neutropenia benigna, una neoplasia vesical de alto grado, aunque él en casa pues, bueno, es un paciente con vida activa y funciones superiores conservadas. El motivo que le trae actualmente a nuestro hospital pues es que estando completamente asintomático en lo que se refiere a la esfera cardiovascular, presenta 2 descargas del DAI en su domicilio y una más a su llegada a urgencias. Cuando es valorado en los servicios de urgencia, pues bueno, a nivel de lo que es la exploración física no hay nada llamativo, tiene una... Ahí, vale. Una exploración física bastante anodina, hemodinámicamente estable, una frecuencia cardíaca de 74, él se encuentra bien, a la auscultación cardiopulmonar no hay, no hay nada que nos llame la atención, tampoco en la analítica vemos que haya un descalabro significativo respecto a lo que él tenía previamente, en la ecoscopia pues es bastante similar a lo que ya estaba descrito, ¿no? Ese VI severamente dilatado con el aneurisma apical, y en la radiografía de tórax y a la ecografía pues bueno, para valorar congestión no había tampoco datos de edema de pulmón, ni líneas B, ni nada por el estilo. Este es uno de los electros que hemos rescatado, que era una TV con bloqueo de rama izquierda con eje superior bastante similar a aquella inicial que os he presentado. Estos son tiras de... Estos son tiras que se saca, que consigue los servicios de emergencia cuando llegan, donde se ve las diferentes terapias antitaquicardia que intenta emplear el DAI y que no son exitosas. Y aquí a la hora de la interrogación del dispositivo, pues vemos cómo una de esas terapias acelera la taquicardia ventricular, metiéndola en rango de FV y cómo se administra una de las descargas. El resto de descargas también eran apropiadas. Entonces, bueno, la primera pregunta un poco que lanzamos pues es un poco si el paciente se puede marchar a casa porque está bien, en qué situación actual o cómo definiríamos la situación actual de nuestro paciente y cuál sería pues un poco los fármacos a emplear en un episodio de taquicardia ventricular monomórfica sostenida. Sí, bueno, como resumen, es un paciente con una cardiopatía isquémica, varios antecedentes de arritmias y en esta ocasión tiene 3 descargas del DAI, que es algo que hasta ahora no había sucedido. Bueno, la primera duda es ¿qué hacemos? ¿Revisamos si son apropiadas? ¿Lo podemos mandar a casa o estamos en otra tesitura, ¿no? Bueno, primero de todo, déjame decir que agradeceros la invitación a este congreso, que siempre es un placer venir al País Vasco. Y el caso es tremendamente interesante, ¿no? Porque un poco pone de manifiesto un poco la complejidad de los pacientes con infartos y que nos vienen con tormentas o con arritmias ventriculares. Y la evolución que ha hecho pues, es una evolución típica, ¿no? de esos pacientes que son dinámicos, ¿no? Tuvo una muy mala época en 2009 que se hicieron en ese entonces 3 ablaciones, pero que al final tuvieron un efecto. Hay que recordar que las ablaciones en 2009 pues, no teníamos la tecnología que tenemos ahora. No había catéteres de alta densidad, pues los sistemas de navegador, yo era residente de ese entonces, pues eran bastante más rudimentarios y hacer una ablación de TV como esta, una ablación epicárica, pues tenía su mérito, pero después de 3 intentos pues se consiguió que el paciente estuviese casi 8 o 9 años sin arritmias ventriculares, pero luego, aunque tuviese un fármaco, ¿no? Pero sabemos que las cicatrices miocárdicas son dinámicas, ¿no? Ya hay estudios que han visto, ¿no? que cambia el sustrato arritmogénico y que de golpe, pues, pacientes que llevamos a la consulta de TVs, pues, que han estado bien mucho tiempo, pues nos vuelven a venir, ¿no? Y nos viene con 3 descargas del DAI, que, bueno, ya has visto los electrogramas que parecían descargas apropiadas. Luego, 3 episodios en un día, nosotros siempre hacemos venir el paciente presencialmente porque sabemos que estos están ahí es un red flag, ¿no? 3 descargas por definición, pues empezaría a ser ya lo que se conoce como tormenta y si lo dejas en su casa, aunque sea un paciente que ya esté con antiarrítmico o así, pues las posibilidades de que tenga un evento grave en su casa pues son altas, ¿no? Y yo supongo que nosotros como mínimo lo traeríamos al hospital. Lo que no sé si el paciente llega muy estable y lleva tiempo sin TV, si lo ingresaríamos en la coro, en semicríticos o en la planta. Seguramente en semicríticos, en nuestro centro que tenemos la posibilidad de tener distintos sitios.
Nosotros en nuestro centro lo ingresaremos en la unidad coronaria, no tenemos una unidad de intermedios como tal, entonces este perfil de pacientes lo ingresamos en la unidad de cuidados críticos. Y sí que nosotros también le haríamos venir, porque es verdad que estos pacientes, y además cuando tienen una andadura tan larga, no hay que olvidar que tenemos una cicatriz extensa, disfunción ventricular de base, y la tolerancia de una TV no te asegura la tolerancia de la siguiente. Y estos pacientes pueden tolerar muy bien estas 3 TVs, pero que la siguiente sea la que desencadena ya la situación catastrófica de shock profundo, que el paciente haga una parada cardíaca y que ya el tiempo cuenta en nuestra contra. Entonces sí que es verdad que nosotros en estos pacientes, por lo menos la monitorización agresiva, sí que la hacemos, los ingresamos en la unidad de críticos y luego, bueno, pues vamos viendo un poco en función de cómo... Es verdad que la anatomía que tiene el paciente, ¿no? Con todo un infartazo anterior, todo el septo, es la peor de las situaciones, ¿no? Cuando yo entro a hacer una TV a un paciente con un infarto anterior tan extenso, una de las cosas que siempre me da un poco de grima es el deterioro hemodinámico que el paciente puede tolerar la primera TV, si la tienes mucho rato en TV. Es verdad que las posibilidades de que tenga un deterioro son altas y hay que intentar no tenerlo. Aparte que las descargas del DAI tampoco son apropiadas. Lo típico que siempre me preguntan a mí en la coronaria cuando le ingresamos es qué hacemos con el DAI, si lo desactivamos o si lo dejamos activado. Nosotros lo desactivamos. Por protocolo siempre los desactivamos al ingreso. Preferimos tenerlo así y nos acordamos de reactivarlo, obviamente, antes del alta, por si acaso. Pero siempre por protocolo lo preferimos desactivar. También para tener un poco más de control sobre el tema. A veces les dejamos las ATPs activadas, esto porque la ATP siempre es una cosa bueno, que no es tan deleteria como la descarga. Si el paciente por responder a las ATPs, pues es una buena cosa. Que no sé si este paciente tenía ATPs activadas antes de las descargas. Sí, el registro se ve como... Eso es. Nosotros, si son efectivas, sí que las dejamos. Siempre intentamos, bueno, los electrofisiólogos intentan protocolos menos agresivos para intentar evitar acelerarlas. Y sobre todo en pacientes que responden. Cuando ellos ven que no responden tampoco a las ATPs, las solemos desactivar también. De acuerdo. Y en cuanto a los fármacos antiarrítmicos, ¿qué fármaco utilizaríais como primera opción? Nos referimos a beta-bloqueante, amiodarona, procainamida. Porque el señor estaba tomando ahora quinidina. Eso es. Beta-bloqueante. Nosotros en nuestro centro, en este perfil de paciente, que es un perfil, por desgracia, relativamente frecuente, utilizaríamos la procainamida y el beta-bloqueante, probablemente. Nuestros electrofisiólogos les gusta mucho la procainamida, por encima, podría decir, incluso de la amiodarona intravenosa en este perfil de pacientes. Entonces, es verdad que nosotros somos muy proactivos con la procainamida previo a la ablación. Yo creo que la proca es Ella ya toma quinidina, ¿no? Que es un fármaco también de grupo 1. Se puede juntar con la procainamida. El beta-bloqueante es importante y también es importante darle algo de sedación, aunque no sea una sedación profunda, pero algún Valium o alguna cosa, un poco de midazolam, a veces también les mejora, aunque no sea como un primer escalón, ¿no? de algo de sedación que a veces se nos olvida y pues de bajar un poco el tono adrenérgico les puede ir bien para las primeras horas. No hace falta sedarlo muchísimo, pero un poco de sedación. Y en cuanto, bueno, en este caso, aún más, ¿no? Quizás la procainamida, porque tuvo una tiroiditis ya por amiodarona, ¿no? La proca se ha visto bastante eficaz, ¿no? en la reversión aguda de las TVs y aunque las guías no están ¿no? Las guías aún le cuesta poner la proca en el primer escalón, pues también porque hay un cierto miedo de deterioro hemodinámico, aunque realmente luego a la práctica cuando utilizamos, yo creo que aquí en España utilizamos mucho la proca por algún estudio que ha salido en nuestro medio y así, y la experiencia que es buena. Y yo realmente nunca he tenido un deterioro hemodinámico por la procainamida, pero en otros sitios pues tienen más miedo, ¿no? Pero en este paciente que ha hecho ya tiroiditis por amiodarona, pues quizás la proca, también hubiésemos utilizado procainamida nosotros. Bueno, los fármacos ansiolíticos irían de la mano con la idea de minimizar las descargas que hemos mencionado inicialmente para reducir la descarga catecolaminérgica, ¿no? Y intentar yugular la tormenta arrítmica. Y en cuanto a los antiarrítmicos, a nosotros siempre se nos plantea la duda de la amiodarona versus la procainamida desde electrofisiología. Claro está que nos incitan a usar la procainamida, pero nosotros en intensivos el miedo que tenemos es del shock, con el efecto inotropo negativo mucho más potente en la procainamida que en la amiodarona. Ahora tenemos desde hace un tiempo el estudio Procamio, que parece que nos ha dejado
clara la idea de la procainamida sobre la amiodarona, pero a veces no sé si el mensaje del estudio Procamio es todo lo claro o que debiera ser, o quizá tenemos un poco confusión. ¿Qué nos dices, Fernando? Bueno, por comentar un poco por encima, el estudio Procamio, si es extendible a una situación, un contexto clínico de tormenta eléctrica, pues bueno, repasándolo un poco cómo era aquel estudio, el estudio Procamio se realizó para estudiar las taquicardias regulares de QRS ancho que eran bien toleradas, que fueron aleatorizadas a recibir procainamida o a recibir amiodarona. Dentro de los resultados, pues bueno, salió a favor de la procainamida, tanto en un endpoint primario de seguridad respecto a una menor tasa de eventos adversos cardiovasculares, como a nivel de la terminación de la taquicardia en los primeros 40 minutos. Entonces, bueno, siguiendo un poco con nuestro hilo de nuestro paciente, cuando ingresa nuestro paciente en la coronaria, pues bueno, entra en una situación de TV incesante que requiere múltiples choques. Entonces, bueno, en una situación inicial se intentan mantener con terapias antitaquicardia, que como bien ha mencionado, se administraban desde el propio dispositivo, intentando aumentar la frecuencia mínima a 100 latidos por minuto. No obstante, esto no fue suficiente, requiriendo múltiples cardioversiones, al principio internas y luego posteriormente se pasaron a dar cardioversiones externas, teniendo que inicialmente pues bueno, betabloqueantes intravenosos como es el esmolol, que tuvieron que ser suspendidos por mala tolerancia hemodinámica, y en nuestro caso pues bueno, sí que utilizamos la procainamida como fármaco antiarrítmico inicial. No obstante, esto pues bueno, no fue suficiente y, como bien habéis dicho, pues para poder yugular ese exceso o ese contexto simpático, pues hubo que sedorrelajar al paciente y proceder a una intubación orotraqueal. Simplemente por comentar también en este sentido que hay datos que hablan o que avalan la doble desfibrilación secuencial externa en FV refractaria, pero que bueno, que en nuestro caso por aquel entonces pues bueno, todavía no estaban publicados estos estudios y nosotros pues bueno, no lo realizamos. Durante sus primeras horas de ingreso, pues bueno, se encontraba sedo analgesiado con remifentanilo y midazolam, para unos bises en torno a 60, a nivel hemodinámico pues inestable, requiriendo pues bueno, noradrenalina todavía dosis un poco iniciales, 0,15, 0,2, con un ritmo estimulado por marcapasos a 100, y es verdad que durante las siguientes 12 horas después de intubar pues se consiguieron relajar un poco todo lo que fueron los eventos arrítmicos. Se realizó un ecocardiograma reglado en donde se evidenciaba esa FEBI severamente deprimida, aunque con un VD que todavía aguantaba y sin valvulopatías. Y hasta este punto todavía no había datos de congestión pulmonar a la exploración física. No obstante, pues bueno, se da el pase de guardia, se comenta que actualmente pues estamos en una situación más o menos estable, pero durante la guardia pues el paciente vuelve otra vez a entrar en múltiples episodios de taquicardia ventricular monomórficas sostenidas y politópicas con diferentes morfologías de TV, donde se requiere nuevamente el reinicio de esmolol junto con la procainamida, además de subir las dosis de esta para poder intentar amainar el temporal. Pero esto es insuficiente. A la mañana siguiente persiste con múltiples episodios de TV, diferentes morfologías, no ceden al intento de cese mediante terapias de antitaquicardia por el dispositivo, y bueno, pues de manera consensuada con electrofisiología se decide iniciar un protocolo de impregnación con amiodarona añadido a la procainamida. Este es uno de los electros que disponemos, que es distinto, que es una TV que veis que es de distinta morfología a la que presentaba al ingreso, con una morfología de BRD con eje superior. Y bueno, llegamos al tercer día, el paciente todavía está más sedado que el anterior, porque sí que se hizo una correlación en donde parecía que con bises más altos se inducía un mayor número de episodios arrítmicos, por lo que se decide profundizar en la sedación. La noradrenalina hubo que escalarla todavía más a dosis de 0,45. Este tercer día ya en la ecoscopia se ve que la FEBI ha caído todavía más, que el VD también ha empezado a claudicar, ya empieza a haber ciertos datos de congestión, bueno, no había datos de congestión pulmonar en la radiografía, pero alguna línea B en bases a la ecoscopia, y además pues bueno, vemos que hay unos reactantes de fase aguda en ascenso, algo con cierta febrícula, que en un primer momento pues se asociaron a que era por el contexto inflamatorio del paciente. Entonces, bueno, llegados a este punto, pues bueno, nos planteamos hacer una ablación de TV en situación aguda, qué lugar ocuparía, qué es... Por cerrar un poco la pregunta anterior, como veis hemos coincidido en el tratamiento usando los betabloqueantes y la procainamida, que es lo que habéis comentado que hubierais usado vosotros en vuestros hospitales, pero sí que remarcar que no podemos apoyar nuestra idea de la procainamida en el Procamio, porque como veis el Procamio son pacientes que tienen
TVs, pero en ningún caso son pacientes que tienen tormenta rítmica. Entonces sí que es cierto que elegimos la procainamida, pero no porque el procamio nos lo apoye. De manera que este es el motivo en el que las guías de práctica clínica, la miodarona en el caso de la tormenta rítmica, que no en el caso de la TV, vaya por delante de la procainamida. Bueno, parece que aun con esto seguimos usando también la procainamida en la tormenta. Entiendo que porque cada vez tenemos más dispositivos para afrontar el shock en caso de que esto suceda y por lo tanto el efecto inótropo de la procainamida nos da menos miedo que el miedo que nos podía dar antes. Bueno, si bien es verdad, está claro que los fármacos han quedado insuficientes, entonces la siguiente pregunta que os queremos hacer es esta. ¿Haréis una ablación en un momento de penuria hemodinámica del paciente como solución al cuadro, ya que los fármacos antiarrítmicos los hemos agotado? Yo le pediría a los compañeros de la coro a ver qué haríais. Yo sé que harían en mi hospital ese día, pero... Nosotros en nuestro centro, todo el manejo inicial lo hubiéramos hecho exactamente igual, pero en el momento que hace en las siguientes 24 horas la nueva tormenta rítmica, el deterioro hemodinámico, ahí hubiéramos iniciado el soporte circulatorio mecánico con un ECMO. Nosotros es verdad que tenemos un programa de ECMO que ya es un programa muy maduro, que ampliamos cada vez más las indicaciones, pero sí que es verdad que un paciente con una tormenta rítmica con disfunción ventricular, ya en una fase muy avanzada de su cardiopatía y que no ha respondido a lo que son las líneas iniciales, el soporte circulatorio mecánico lo implantamos de forma, digamos, relativamente precoz, intentando adelantarnos a todo ese deterioro que va a venir después del paciente e intentando mejorar el perfil para que el paciente pueda soportar, porque obviamente la ablación tiene un papel en este paciente, pero el paciente tiene que llegar a la ablación de una forma adecuada y tiene que tolerar el procedimiento. Entonces, nosotros es verdad que somos muy agresivos, quizá en ocasiones, en el implante del soporte circulatorio mecánico para intentar evitar ese deterioro de una fracción de eyección que ya estaba peor, esa mala perfusión sistémica, ese deterioro del ventrículo derecho, que al final lo que va a ser otros mecanismos arritmogénicos en estos pacientes. Entonces nosotros probablemente ya lo tendríamos soportado a este paciente. ¿Pero hubiese ido al electrofisiólogo a pedirle la ablación ahora? Nosotros lo hubiéramos comentado con ellos, siempre los comentamos, pero habitualmente intentamos buscar una estabilidad de 24 a 48 horas después del implante, excepto que sea una tormenta rítmica refractaria a pesar del soporte. Pero lo que un poco hemos llegado al consenso y hemos visto en nuestros pacientes que les aportan mejores beneficios en cuanto a rentabilidad de la ablación y supervivencia a medio plazo es la estabilidad hemodinámica. Intentamos evitar la ablación semiurgente, por decirlo de alguna forma. No, yo te lo agradezco. Yo creo que es la misma opinión que tenemos como mínimo nosotros desde Electrofisio. En este paciente con disfunción ventricular tan severa, si lo metes al laboratorio sin soporte, seguramente pues te la juegas bastante a que tengas o que correr en el laboratorio o que tengas un problema mayor ahí, ¿no? Porque a veces ahí sí que te entra en tormenta incesante y hacer una ablación de la TV no es una cosa de 2 minutos, sino que estás unas cuantas horas. Y yo creo que allí hemos cambiado un poco el paradigma en los últimos años, desde que pues, tenemos más manejo del soporte mecánico. Y si no es de entrada, pues sí pensar que ir a la ablación sin soporte mecánico o como mínimo sin tenerlo preparado en la sala, te la estás jugando bastante. No sé si adelantarme, pero desde hace un tiempo somos bastante precoces en intentar inhibir más la actividad simpática de estos pacientes y empezarla de forma muy precoz. Estoy haciendo con otros tratamientos que se puedan hacer en estos casos. Y sí que el problema es decidir cuándo ir a la ablación, ¿no? Porque la ablación seguro que es el tratamiento más eficaz para las taquicardias ventriculares, ¿no? Pero creo que el momento de hacer la ablación aún no está del todo bien definido. De hecho, si no recuerdo mal, hay algún artículo de vuestro hospital, o multicéntrico, pero liderado por vuestro hospital, ¿no? Que se ha visto que el mayor beneficio pues, es en ese paciente que está un pelín ya estabilizado, ¿no? Aunque más de 48 horas del ingreso y que ya te llega al laboratorio con una cierta estabilidad, que tú puedes hacer una ablación bien hecha sin padecer tanto. Hay algún otro estudio que dice que hay que hacerlo más precoz, tampoco hay tanta diferencia, pero sí que es verdad, ¿no? Que los pacientes que se ablacionan durante el ingreso pues parece que pueden ir mejor en el seguimiento. Por lo tanto, la ablación siempre la tenemos que tener ahí y yo la plantearía con el paciente un pelín estabilizado, a no ser que esté en tormenta incesante.
Comentando con lo que decías antes de los antiarrítmicos, yo he cambiado un poco últimamente también la forma de manejar el antiarrítmico en la tormenta. Luego, en la fase aguda sí que les ponemos proca, pero si le planificamos una ablación, suelo hacer switch a miodarona. Y esto puede ser discutible, pero la miodarona retrasa mucho los potenciales de acción de la cicatriz y veo mucho mejor el sustrato de la ablación. Esto no sé si estáis de acuerdo los electrofisiólogos, pero a mí me gusta más hacer la ablación con una miodarona puesta, porque te lentece la TV, puedes a veces mapear incluso mejor la TV y veo, tienes unos potenciales tardíos muy marcados que me facilitan un poco la ablación. Una cosa es parar la tormenta, ¿no? Y luego ya otra cosa es para planificar la ablación. Luego, pues esto, seguramente en ese paciente se tendría que plantear una ablación, si no mejora de otra forma y con soporte mecánico, seguramente. Vale. Entonces, ¿usaríais el soporte mecánico tanto si vamos a una ablación urgente como incluso si no hacemos una ablación urgente? Claro, nosotros el soporte mecánico yo creo que tenemos que concebirlo como una herramienta para comprar tiempo. Tiempo para lo que decidamos que queremos comprar tiempo. Tiempo para hacer una ablación y que el paciente nos la tolere, o tiempo para decidir si este paciente puede mejorar de esto y es candidato a otras terapias. Es verdad que sabemos que la trasplantabilidad parece que es una opción, pero mi pregunta es, ¿este paciente podría ser candidato a una asistencia de larga duración? Es un paciente joven con un derecho que no estaba mal previamente y que no tiene unas contraindicaciones muy marcadas, o habría que estudiarlo un poquito más. Entonces, el soporte circulatorio nosotros lo utilizamos como una herramienta de compra de tiempo. Y en el contexto de la tormenta rítmica, igual que en otros contextos de la cardiología, como puede ser la miocarditis, que tienen en ocasiones una causa reversible, sabemos que el pronóstico de nuestros pacientes en soporte circulatorio no es tan malo como en otros escenarios. No es tan malo, sobre todo si lo implantamos de forma relativamente precoz, porque sí que sabemos que en los pacientes más avanzados, con lácticos más altos, pacientes que separan su pronóstico, aun siendo un soporte en tormenta rítmica, va a ser peor. Por lo tanto, nosotros sí que somos relativamente agresivos porque hemos visto que el pronóstico de estos pacientes, si conseguimos revertir bien con una ablación o bien con una corrección, si tuviésemos una causa, que en ocasiones podemos tener una causa electrolítica, una causa médica, los pacientes pueden salir, o bien, si en ocasiones, que también nos ha pasado, paciente con tormenta rítmica que ya no es candidato, ya la ablación no es una opción, nos hemos planteado incluso el soporte de media y posteriormente de larga duración, que también lo hemos hecho. Entonces, yo veo aquí el soporte circulatorio como una herramienta de comprar tiempo para conseguir sacar al paciente adelante. Yo a los compañeros de críticos siempre les digo que, bueno, que si se plantea la ablación y le ponen un soporte, hay que siempre pensar en los accesos, que nos dejen algún acceso para poder subir el catéter, porque tenemos pacientes muy complejos que a veces tienen pues una de las femorales que está ocluida y tal, y a veces esto es, bueno, si lo necesita porque hemodinámicamente lo necesita es prioritario, pero también hay que pensar un poco, cuando escoges los accesos del soporte mecánico, ¿no? Pensando un poco con nosotros para qué podemos hacer. Esto es muy complejo porque cuando nosotros ponemos un soporte mecánico tenemos que pensar en todos los compañeros que quieren acceder luego al paciente. Tenemos que pensar, nuestro centro, la retirada la hace cirugía vascular, por lo tanto quiere el acceso contralateral para hacer un cierre venoso con punto en 8 y la sutura arterial. Los cirujanos cardíacos, por si el paciente va a terapias avanzadas, lo quieren en una sola pierna, y los compañeros de fisiología lo quieren en la otra pierna libre para el acceso. Entonces, en ocasiones es complejo. Nosotros, el último caso que recuerdo, que además fue una tormenta incesante y tuvimos que adelantar todos los eventos que queríamos ir haciéndolo más lentamente, los tuvimos que ir avanzando porque el paciente no aguantaba. Ese paciente, aparte, estaba con fracaso renal, no tenía accesos centrales, entonces tuvimos que hacer un cambio de la configuración del ECMO para poder hacer la ablación. Es decir, priorizamos obviamente la ablación, y en ocasiones simplemente es tener bastante imaginación. El implante tiene que ser, depende de la situación del paciente, lo puedes pensar más o menos. Nosotros sí que hacemos implante contralateral y obviamente intentaría mantener la arteria en el lado derecho, pero en ocasiones estos pacientes se separan y cambia completamente el escenario, y ahí con un ECMO en parada el implante es lo primero que pilla el hemodinamista, lo primero que empezamos a hacer el soporte. Entonces, luego, en ocasiones, pues efectivamente hay que sentarte con quién va a hacer los procedimientos y debatir, y a veces cambiar el soporte. Es decir, no todo tiene por qué ser sentenciable desde el inicio. Sí. Tengo que decir que los electrofisiólogos también somos ingeniosos a veces, sí. y hace poco también he tenido que hacer una ablación por la braquial. Por suerte era un falot y era una ablación del ventrículo derecho, pero bueno, también tenemos otras herramientas, se puede hacer un transeptal por radiogular, pero bueno, sí que tenemos que tener algún acceso para poder ir. Sí, sí. En cuanto al soporte hemodinámico, hablamos siempre de ECMO en estos pacientes. Habitualmente se acompaña la disfunción del ventrículo derecho que nos impide utilizar, por ejemplo, un impela. Pero, ¿qué dificultades de cara a la ablación a nivel intraventricular
os podrían suponer estos Para el ECMO. dispositivos? Hombre, tienes que vigilar que la succión pues no te entre aire así, pero la verdad que las ablaciones que he hecho con ECMO no hemos tenido un problema de intraprocedimiento. Todo lo contrario. Lo que puede pasar es que tú dices, bueno, tiene el ECMO, lo puedo dejar en TV un buen rato y mapear la TV. A veces el ECMO no da suficiente, yo que sea porque sea una paciente pequeña, que la cánula es pequeña, o ¿no? El anestesista te dice que está llegando, pues la oxigenación cerebral está parando. Puede ser que incluso teniendo ECMO no puedas hacer una ablación de 1 hora en TV, pero no he tenido No os genera dificultad esto, una gran ¿verdad? dificultad para movilizar los catéteres con el ECMO. Hay alguna experiencia de hacer ablaciones con Impela. Nosotros no lo hacemos también porque no te da soporte en el derecho. Muchas veces pues, el paciente pues, está en TV, pues no. Y aparte, el Impela yo creo que sí que te dificulta un poco más el movilizarte por el ventrículo izquierdo por la cánula que tienes ahí en medio. Nosotros en nuestro centro hacemos el soporte con ECMO, más o menos balón de contrapulsación como método de descarga, que también es un tema interesante en este perfil de pacientes. Sí que es verdad que hay evidencia de ablación con soporte con Impela, pero quizá esa evidencia es más en pacientes de ablación de alto riesgo, que es un paciente que intentas mantener la hemodinámica mientras haces el procedimiento. No es un paciente que ya la hemodinámica es mala antes de llegar a la sala. Entonces nosotros la verdad es que el soporte de la tormenta rítmica lo hacemos con el ECMO. La descarga, si es un paciente en este caso, nosotros le pondríamos un balón de contrapulsación. Nosotros, en principio, en prácticamente todos los ECMOs planteamos método de descarga con balón de contrapulsación. No intentamos plantear la descarga con el Impela, que además en este caso no lo intentaría poner por intentar evitarlo. Y es verdad que, claro, en este paciente nos interesa hacer un soporte por lo menos previo a la ablación, preservando lo máximo ese ventrículo, porque tenemos que intentar tenerlo mejor descargado, bien asistido, porque no hay que olvidar que el ECMO es una asistencia circulatoria, no es una asistencia ventricular. Entonces, la complejidad de este paciente previa en el manejo con el ECMO también es verdad que nos afecta luego al procedimiento de ablación y al resultado. Y luego es verdad que durante la ablación yo creo que siempre tiene que haber un cardiólogo de cuidados críticos en el procedimiento, porque efectivamente hay que monitorizar, hay que vigilar exactamente cómo evoluciona ese paciente, porque puede necesitar más o menos soporte, depende del momento. Igual el mapeo necesita un poquito más de soporte, pero en cuanto empiece a mejorar hay que intentar descargar bien el ventrículo, bajar el soporte y descargarlo mejor, de cara a que no haya más arritmias. Bueno, no lo he dicho, pero claro, si tienes un soporte circulatorio arterial, te limita el acceso arterial. Luego estás obligado a ir por acceso transeptal. Nosotros también los compañeros de Grito están pues cada vez más haciendo más septostomías para descargar las ECMO, incluso poniendo cánulas, ¿no?, en las venas pulmonares. Y hemos hecho alguna ablación pues, a través de la misma septostomía, que es muy fácil. Una vez tienes la cánula ahí, pasar al lado de la cánula y pasar por ahí, la verdad. Fernando. Vale, pues bueno, en nuestro caso se decidió hacer una ablación mediante catéter al día siguiente. En nuestro centro hospitalario y en el marco temporal en el que se dio este caso no había Impela en el centro, aunque bueno, como bien habéis dicho, ese derecho pues hubiera dado que hablar en su implante. Y al final el empleo de la ECMO pues logísticamente es difícil en nuestro hospital, al depender no solo de otro hospital sino también de otra especialidad. Entonces bueno, volvimos a los básicos con el implante de un balón de contrapulsación y se hizo el procedimiento. Entonces bueno, según se marca, el paciente llega en taquicardia ventricular y mientras acceso transeptal y epicárdico se consigue mapear una gran escara apical alrededor de la cual había una macro reentrada y tras la aplicación de radiofrecuencia se consigue cesar la misma. No obstante, el paciente entra en flúter auricular con respuesta ventricular rápida y mal tolerada hemodinámicamente, que requiere de diversas también cardioversiones eléctricas en el procedimiento. Y para poder finalizarla, pues bueno, se intenta inducir nuevas taquicardias ventriculares, a pesar de las cuales, pues bueno, sí que se consigue inducir una nueva TV de morfología diferente que no era la clínica y que a pesar de un intento de terminación y por mala tolerancia hemodinámica, pues se decide desfibrilar y esta última pues no se consigue ablacionar. Es cierto que también durante estas maniobras pues se induce una FV que también se requiere una nueva desfibrilación. Este es el electrocardiograma que presenta nuestro paciente cuando sale de la sala de electrofisiología en FA y bueno, pues con un QRS ya bastante abigarrado pues, derivado de pues, bueno, todos los procedimientos, fármacos antiarrítmicos. Entonces, bueno, el quinto día de ingreso en la unidad coronaria se encuentra sedado con remifentanilo, midazolam y transilium para bises más bajos, como habíamos dicho anteriormente. A nivel hemodinámico, pues se encuentra con esmolol y procainamida.
También se hizo un protocolo de impregnación con amiodarona que se acaba suspendiendo. Por orden de electrofisiología, pues se considera que, dado que después del procedimiento de ablación no se habían realizado, no había hecho más TVs clínicas y había hecho pues escasas salvas y solo esta sistolia ventricular, la amiodarona se suspende. Vemos que el balón de contrapulsación pues contrapulsaba 1,1, 1,2 con una nora pues a dosis ya altas de 0,5, aunque con esto lactatos normales y pues con una adecuada perfusión periférica, aunque pues bueno, otra nueva incidencia que sí que sobrevino pues fueron la aparición de infiltrados periliares bilaterales con un pequeño neumotórax izquierdo y fiebre, que en este contexto pues bueno, se asoció a una sepsis de origen respiratorio. No obstante, en el sexto día de ingreso, a pesar del procedimiento de ablación, el paciente vuelve a presentar de nuevo hasta 5 episodios de taquicardia ventricular con inestabilidad hemodinámica, requerimientos de nuevas cardioversiones eléctricas. En este momento estaba sedado con midazolam, con morfina y con transilium, como habíamos dicho anteriormente. Como betabloqueantes estaba con el esmolol a dosis de 50 microgramos kilo minuto. Y desde el punto de vista de los fármacos antiarrítmicos, pues lo que hemos nombrado, la amiodarona que se había impregnado, y estábamos con procainamida en perfusión continua. Por otra parte, teníamos estimulando el marcapasos a 100 latidos por minuto y ya habíamos consumido pues, un primer procedimiento de ablación. Entonces, bueno, llegados a este punto, pues la siguiente pregunta es si existe alguna otra técnica, qué otras opciones nos pueden quedar para ayudar a nuestro paciente. Siempre está la opción de volver a insistir en la ablación, porque bueno, yo creo que está ya gastado bastantes de las armas que tenemos, ¿no? Una cosa que se puede hacer también más inicialmente es, este paciente ya lleva Bondi, está estimulando desde el DAI, a veces estamos estimulando, ahora al final está ya en FA, ¿no? Pero al principio está en sinusal, está estimulando si está en sinusal puedes intentar estimular la aurícula con algún electrocatéter, a veces ponemos un cable de marcapasos normal en la aurícula conectado con un dispositivo externo para no perder la sincronía ventricular, que a veces también hemodinámicamente lo agradecen. Y bueno, pues ya hay un poco más de evidencia cada vez más, ¿no? Que el bloqueo ¿no? del simpático pues tiene efecto en algunos de estos pacientes, ¿no? De hecho, lo que decía antes, nosotros nos hemos dado cuenta que hacer la simpatectomía precoz tenemos la sensación de que tiene mejores resultados. Esto también estás un poco sesgado porque, claro, si lo haces muy precoz, nosotros hacemos simpatectomía justo después de la intubación, y si con la intubación sigue haciendo, el mismo día hacemos simpatectomía. Desde hace un tiempo ya podemos hacer 24/7, lo hacen los anestesistas. Antes solo lo hacían los anestesistas de la unidad del dolor, pero desde este año, creo ya, o más de un año, que se han formado los anestesistas de guardia y podemos hacer bloqueo del ganglio estrellado de forma percutánea. Y los casos que recogimos, al principio lo hacíamos más tardíamente con este paciente y teníamos pues unos resultados, bueno, esto nunca lo sabes, pues unos resultados que algún paciente sí, algún paciente no. Haciéndolo muy precoz, hemos visto que claro, la tasa de eventos arrítmicos disminuye mucho. Nunca sabes cuánto disminuye porque lo has hecho precozmente la simpatectomía o cuánto disminuye porque el paciente hubiese ido bien solo con fármacos antiarrítmicos. Pero como mínimo es un procedimiento que es relativamente seguro, no hemos tenido grandes complicaciones con el procedimiento, es fácil, se hace percutáneamente y pues bueno, pues puede ayudar en estos casos. Nosotros estamos en el mismo punto. Nosotros no tenemos, solo lo hace la unidad del dolor, entonces solamente se hace de 8 a 3 y no todos los días, porque en ocasiones los dos compañeros que lo hacen de unidad de dolor no están en el hospital. Entonces nosotros tenemos que ser muy precoces, por lo menos para la planificación. Si tenemos un paciente que ya está con fármacos antiarrítmicos y durante la noche recae, probablemente por la mañana lo plantearemos. Y en los últimos casos estamos dejando, porque inicialmente solamente hacíamos anestesia con fármacos sin dejar catéter, y en los últimos casos estamos dejando un catéter para poder hacer infusión, depende del fármaco de anestésico que elijamos, a las 12, 16 horas, depende un poquito. Nosotros también lo estamos haciendo ahora de este año. La verdad que, claro, tú instilas un anestésico local que, bueno, pues se ha visto que el efecto clínico pues puede durar 48 horas, una cosa así, pero realmente la semivida del fármaco es de unas pocas horas. Luego, pues a ver, dejando un catéter, yo la verdad que aún no tengo feedback de dejar la perfusión continua, pero es lo que estamos haciendo ahora. Lo que sí que
los casos que hemos hecho no ha habido ninguna complicación, simplemente, y hemos tenido una respuesta pues, bastante aceptable. Nosotros no hemos tenido ninguna complicación, por lo menos que hayamos identificado relacionada con los KD3. Es verdad que inicialmente, como son pacientes anticoagulados, situación crítica, el servicio de anestesia no quería hacerlos, pero es verdad que, claro, es habitualmente una última línea de terapias en un paciente que no tiene otras opciones o no tiene otras opciones a corto plazo. Entonces es verdad que presionando un poco y hablando con las personas adecuadas hemos podido empezar a hacerlo sin tanta resistencia. Y los KT3 no hemos tenido hasta ahora ningún problema ni en el implante ni en la retirada, porque otro momento que también teníamos mucha duda es el momento de la retirada, porque lo que hacíamos era dejarlo pues quizá más días de lo que deberíamos o de lo que nos gustaría, dejábamos de administrar fármaco y lo teníamos ahí por si acaso. Y la verdad es que la retirada, una vez quitando la anticoagulación bastantes horas previas, no hemos tenido ninguna complicación. Y sí que es verdad que el resultado, por lo menos de impresión clínica, que no lo tenemos analizado, es bueno. Lo que nos ha pasado a nosotros es que algún cuello de estos impracticables no se ha podido hacer correctamente, eso sí que ha pasado, pero complicaciones no hemos tenido. A ver, Fernando, continúa a ver si hicimos Bueno, algo pues en nuestro parecido. caso hicimos un bloqueo de ganglio estrellado, que en nuestro caso, como bien habéis dicho, pues lo hizo anestesia mediante la instilación de anestésico local. En nuestro caso fue una punción de anestésico, pero no dejamos un catéter instilando, como habéis nombrado. Esto se realizó en el sexto día de ingreso, pero bueno, la realidad es que este bloqueo, a pesar de ello, fue bastante inefectivo, con hasta 15 nuevos episodios de taquicardia ventricular de diferentes morfologías, aunque había una que era bastante mayoritaria al resto, que era una taquicardia de BRD y eje superior, que era la que se había descrito en el procedimiento de ablación previa y que no se pudo de manera exitosa ablacionar. Y bueno, pues de manera actual, y repasando un poco las medicaciones que tenía, se añadió propofol, pues un poco para insistir en mayor sedación. Estábamos con el betabloqueo con el esmolol a dosis mayores de 125 microgramos kilo minuto, los antiarrítmicos que habíamos nombrado, el pacing, la ablación y el bloqueo de ganglio estrellado. Entonces, bueno, la siguiente pregunta creo que ya la has nombrado anteriormente, la pregunta anterior, ¿no? Que era un poco volver o ir a por esa taquicardia ventricular de principal morfología, ver qué podíamos hacer. Y bueno, pues en nuestro caso sí que se hizo un segundo procedimiento de ablación, que el paciente llegó en fibrilación auricular y bueno, a través de la estimulación con el catéter en esta región, pues como en pacing se indujo de forma reproducible la taquicardia clínica, esa de BRD que estábamos nombrando y que con diferentes aplicaciones pues, se pudo ablacionar con éxito, ¿no? El procedimiento finalmente termina con el paciente en ritmo sinusal. Y luego ya pues un poco para ir terminando y cerrando el caso, pues al 10º día de ingreso ya llevábamos 4 días sin eventos arrítmicos sostenidos, se volvió a hacer el cambio de procainamida a quinidina, que era un poco el fármaco que nuestro paciente tomaba por vía oral. A las 48 ya sí que tuvo un nuevo brote de taquicardia ventricular, pero esta ya fue la última que presentó nuestro paciente, que se manejó de manera conservadora. Nuestro paciente en este momento pues, estaba con quinidina, se hizo también un cambio a miodarona y con el esmolol, que poco a poco se pudo ir reduciendo, y pese a que sí que tuvo episodios de FA y flutter con una mala tolerancia hemodinámica a posteriori, no hubo nuevos episodios de taquicardia ventricular, y en el 20º día de ingreso pues se pudo hacer el switch de esmolol a betabloqueantes por vía oral. Entonces, pues bueno, ya un poco para terminar, nuestro paciente pasó a planta de hospitalización y ya pues un poco la pregunta para cerrar esta charla pues sería qué fármacos podríamos aportar al paciente a largo plazo, de cara al alta o cómo manejarlo. Yo creo que aquí en este paciente pesa el antecedente de tiroiditis. No sé qué dicen los endocrinos. Sí, bueno, se hizo una interconsulta a endocrinología y por su parte hablaron de que se podía mantener la miodarona. La miodarona es el fármaco más eficaz para mantener esto, pese a todas sus complicaciones, y también tiene una neumopatía intersticial, cosa que no gusta. Sotalol también es una opción, aunque un pelín menos eficaz y tienes que vigilarlo, pero bueno. Y si no, nosotros estamos empezando, bueno, ya dando un tiempo más que quinidina, en esos pacientes utilizamos mexiletina, que no sé si hay una mucha idea cuál es mejor, si la quinidina o la mexiletina, pero bueno, es lo que solemos utilizar ya como segunda línea. La quinidina va muy bien cuando tienes un paciente con esto del Purkinje enfadado, ¿no? Un infarto que tienes FVs, pero bueno, es una cosa que quizás es centro dependiente. Nosotros tenemos mexiletina y utilizamos mexiletina. Y seguramente, pues si no hay contraindicación, le dejaría una temporada de amiodarona para que el paciente estuviese tranquilo en su casa y luego ya en la consulta vemos si le cambiamos a alguna otra cosa. No sé. ¿Con qué se fue nuestro paciente? Bueno, se fue con la quinidina que tomaba él en casa y con betabloqueantes. No sé.
Y nada, pues un poco esto ya se ha reflejado que en pacientes de este tipo pues se fue con múltiples diagnósticos al alta y bueno, por nuestra parte ha sido todo. Sí, sí, sí. Nada, felicitaros por la mesa que ha sido muy, muy bonita, espectacular. Diría muchas cosas, lógicamente por alusiones, ¿no? Primero, nosotros participamos en el diseño del estudio Procamio y en el comité ético del mismo y nuestro hospital entró en este estudio. No salimos en la publicación como firmantes, desgraciadamente, porque no pudimos meter ningún caso. Porque todos los pacientes que llegaban a nuestro hospital venían con amiodarona puesta por la UTE, con lo cual era criterio de exclusión. Pero bueno, los electrofisiólogos seguimos insistiendo que la PROCA tiene que estar por encima de la amiodarona en estos pacientes. Este paciente ya tenía quinidina la primera vez cuando ingresó. Cuando nosotros ponemos quinidina a un paciente en el alta es porque no nos queda otra cosa que hacer, que ya hemos hecho la ablación y algo le tenemos que dar porque las ablaciones no han sido exitosas. Al final, alguna vez hay que tirar la toalla con los pacientes porque estamos diciendo otra ablación, otra ablación, otra ablación. Un paciente de 78 años con muchas comorbilidades, con una disfunción ventricular tan importante, etcétera, pues la posibilidad de que tengas una complicación grave en el procedimiento de ablación y que se te queden en la mesa de trabajo es importante, ¿no? Lo cual no me parece mal si no te queda otra porque el paciente está haciendo episodios, hay que intentarlo. Lo que quería preguntaros, y no se ha hablado aquí, es, recordáis que hace pocos años salió un New England con un pequeño número de casos de radioterapia en pacientes con TV, sobre todo en pacientes con cardiopatía isquémica y escaras. No sé si en vuestros hospitales tenéis alguna experiencia. Lo digo, nosotros hemos hecho un paciente con un infarto anterior, muy parecido a este, que tenía episodios prácticamente semanales de taquicardia ventricular, que el DAI se las quitaba y no lo consideramos candidato a ablación por edad, comorbilidades, etc. Entonces, no habíamos hecho nunca una radioterapia en taquicardia ventricular y nos pusimos a ello. Contactamos con Barcelona, con un grupo de Barcelona y bueno, nos mandaron el software para hacerlo, contactamos con nuestro servicio de radiodiagnóstico, teníamos el mapa de voltaje del paciente de una ablación previa, sabíamos más o menos de dónde venía el ATV y fue con el mapa nuestro hablar con radiodiagnóstico que nos hizo el TAC y fusionamos el TAC con nuestro mapa de voltaje, lo llevamos a la sala de radioterapia y fue muy sencillo. Es un procedimiento rápido, sencillo, seguro y barato. Y este paciente que tenía una taquicardia ventricular a la semana lleva casi un año y no ha vuelto a tener episodios. Yo no sé por qué nos ha extendido un poco la realización de esta técnica. No hemos hecho más porque no hemos tenido más candidatos para hacerlo, pero estamos esperando tener el siguiente para volver a hacer otro caso porque bueno, nos ha funcionado bien y otros colegas de otros servicios de servicios de cardiología y arritmología del Estado han hecho casos y va bien. No sé si tenéis experiencia porque este es un paciente que tenemos el mapa de voltaje, sabemos que su TV clínica más frecuente viene del ápex del ventrículo izquierdo. O sea, tenemos ahí el lugar donde ha fracasado la ablación, pero probablemente la radioterapia pueda ayudarnos mucho. Nosotros llevamos ya casi 15 casos, 13, 14, no sé exactamente ahora. Yo creo que fue con vosotros, Chules contactó con Gaby, porque está la doctora Alba Santos, que más hace de esto. Estamos todo, y realmente
hay resultados espectaculares, hay de todo. Tú tienes que saber bien dónde sale la TV, esto es importante. Y esto lo puedes saber, o como nos dices, o porque tienes el mapa, nosotros solemos hacer un mapa, pero hemos hecho un par de casos sin mapa electroanatómico, solo con resonancia. Teníamos una paciente que llevaba prótesis mecánica aórtica y mitral y solo le hemos hecho radioterapia. Y lo hemos dejado como, digamos, tercera línea ya cuando ves que por algún motivo con el catéter no llegas. Hemos hecho TVs de hipertróficas que tienen un septo de 30 y que va a ser imposible, incluso con la colización septal no llegas. O en algunos casos, como este con aneurismas apicales, que sabes por lo que sea el ápex no puedes llegar en el epicardio porque no llegan bypasses o lo que sea. Y ahí tenemos una buena experiencia. Tienes dos cosas. Una es que el efecto de la radioterapia tarda casi un mes en hacer efecto, pero tienes un efecto agudo. Tenemos un paciente que estaba en tormenta, pseudotormenta, pero no estaba ingresado, porque hacía TVs lentas, estas reciprocantes, que no paraba, y le hicimos la radioterapia y la semana siguiente bajaron el número de TVs de forma espectacular. No se quedó sin, pero bajaron espectacular. Ves un efecto agudo al principio y luego el efecto a largo plazo al cabo de un mes. Pero también te tengo que decir que hemos tenido algunas recidivas, como es lógico, como todas las técnicas. Pero sí, sin duda es una opción en ver. Quizás no sé si en el contexto hiperagudo de la tormenta rítmica, pero en el manejo de las taquicardias ventriculares seguro. Y es lo que dices, que es muy rápido. Es que tú puedes hacer la planificación, hacemos la planificación nosotros en arritmias. Tenemos la suerte que tenemos técnicos que saben que les gusta mucho el tema de la imagen, hacen la fusión, muy buena relación con los compañeros de radioterapia que hacen la fusión con los físicos, y el procedimiento son 5 minutos, creo. Bajan abajo 5 minutos y suben. Nosotros no tenemos experiencia en radioterapia, así que no os puedo compartir la experiencia de mi centro. Bueno, yo creo que no sé si hay más preguntas. Igual con esto podemos acabar y dar paso al café.